de 13 tarde, hubo parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado que se enteraron literalmente por el diario que el gobierno había decidido ausentarse de la cumbre migratoria de hoy y mañana en Marrakech, en Marruecos, donde se iba a firmar un pacto migratorio de las Naciones Unidas, una decisión que ha traído enorme controversia durante toda esta mañana. Rita Díaz nos cuenta los detalles. Rita, adelante, buenas tardes. Hola Iván, buenas tardes. Claro, prácticamente bajándose del avión nos señalaban algunos parlamentarios que se enteraron de esta noticia que dio a conocer ayer el subsecretario Rodrigo Uvilla y que por supuesto sorprendió a muchas personas y que ha generado controversia, la crítica también de la oposición e instituciones como la de derechos humanos y también algunas instituciones relacionadas con justamente los migrantes. Hablamos de este pacto de migración que intenta proponer la ONU y que justamente durante esta mañana en Marrakech, allá en Marruecos, fue firmado por al menos 160 países, pero ayer se conoció que Chile estaría aparte de este acuerdo, no lo firmaría y por lo tanto no estaría presente durante esta jornada en esa ceremonia, junto a otros países como Estados Unidos, Hungría, Polonia, Estonia, también Bulgaria, República Checa, Israel, entre otros, que suman finalmente 13 países que no decidieron firmar este acuerdo. Parte de lo que dice el gobierno es que la idea es que cada país pueda decidir cómo tratar los temas migratorios en cada nación y es por eso que también deciden apartarse de este acuerdo. Te decía yo, Iván, que fue en voz del subsecretario Rodrigo Uvilla que señaló lo siguiente: nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano, el derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros. Y además agregó, si fuera un derecho humano, entonces estamos en un mundo sin fronteras. Creemos firmemente que los derechos humanos de los migrantes, pero no que migrar sea un derecho humano. Efectivamente, migrar no está tipificado como un derecho humano, pero sí el derecho a desplazamiento que, por tanto, se puede entender como la migración, el desplazamiento dentro del mismo país como fuera de él, y es ahí donde se desatan las críticas también de por qué el gobierno no quiso firmar este acuerdo. Quienes están a favor de él y lo defienden dicen que simplemente estos son recomendaciones que buscan dar una línea para que los países puedan seguir en materias de migración y no obligaciones. Aquí el gobierno se defiende y dice que no quiere firmar ningún tipo de acuerdo que lo pueda perjudicar en el futuro en alguna corte internacional. Y por otro lado, Iván, decíamos que justamente los parlamentarios que viajaron hasta Marrakech, en Marruecos, firmaron una especie de declaración que daba luces de que Chile sí firmaría este acuerdo y que llegando a nuestro país se enteraron de la decisión que tomó el gobierno. Justamente conversamos con una de ellas, Jimena Órdenes, la senadora. Escuchemos parte de lo que nos dijo. Es muy poco serio que el gobierno no haya señalado una postura clara. Nosotros estuvimos los días 6 y 7 en Rabat, esto es reciente, y efectivamente no había ningún tipo de información gubernamental que señalara algún reparo al pacto o alguna observación, cosa que también se puede hacer. Además, ustedes comprenderán en el conocimiento público que esto no es un pacto vinculante, establece un marco de acción, estándares que pretendemos abordar para efectivamente dar garantías a la población migrante en el mundo. Y eso no ocurrió. Hoy día el Estado de Chile se resta, yo creo que con un costo inmenso en materia de relaciones internacionales para el país. Y lo lamento mucho porque creo que un foco de acción de todos los estados tiene que ser las políticas públicas y cómo vamos a trabajar el tema de la migración a futuro. Y hoy día efectivamente lo que quiero hacer y el llamado al gobierno a rectificar el camino. No hay otra. Y el que tiene que dar explicaciones es el gobierno de Chile, no los parlamentarios que asistimos a la antesala de la firma del pacto. Claro, ahí estaba entonces pidiendo las explicaciones al gobierno, que hasta el momento no había salido a decir nada por parte de Cancillería, y hoy cerca del mediodía tuvimos las declaraciones justamente del canciller, que señala lo siguiente:
que por lo menos al inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera en nuestro país habían 300.000 migrantes de manera irregular y que 150.000 de ellos se acogieron al proceso de regulación del gobierno. En cuanto al pacto en sí, dice que el texto de la ONU choca con las políticas migratorias de nuestro país porque no establece con claridad, por ejemplo, la distinción entre un migrante regular y uno irregular que podría entrar a nuestro país sin respetar las normas que se tienen acá en Chile. También flexibiliza la posibilidad de cambiar de condición. ¿Qué quiere decir esto? Al entrar, por ejemplo, con una visa de turista, cambiar fácilmente, por ejemplo, a una visa de trabajo, y eso no convence al gobierno. Dice también que si bien no es vinculante jurídicamente, Chile no se va a adherir a nada que pueda ser utilizado en su contra en cortes internacionales, ya que al Chile aprobar algún documento y firmarlo es porque finalmente está dando su palabra, y aunque no sea vinculante, se está comprometiendo con algo, lo que podría convertirse finalmente en una obligación. Ellos dicen que han estudiado este acuerdo con cada palabra, que quizá en algún momento podría jugarles en contra, tomando en cuenta, por supuesto, lo que nos ha pasado ya con Bolivia, por ejemplo, Iván, y es por eso que Cancillería se defiende al no firmar este acuerdo. Dice sí que todas las opiniones respecto de este pacto migratorio son respetadas, pero que finalmente quien toma la decisión es el presidente Sebastián Piñera, y justamente también se le preguntó al canciller por qué esta decisión fue anunciada por el subsecretario Rodrigo Uvilla y no por la Cancillería. Esto respondió el canciller. Escuchemos. El presidente Sebastián Piñera no quiere que Chile esté aprobando, o respaldando, aclamando documentos o tratados o pactos que de una u otra forma, en un cambio de escenario, puedan ir a afectar lo que es nuestra soberanía y lo que son nuestros intereses. Y hay que saber resguardarlo. La primera tarea del presidente de la República y de este canciller es defender los intereses de Chile y estar atentos a aquellos elementos, a aquellos acuerdos, a aquellos tratados que, al ser aprobados, respaldados por Chile, puedan afectar sus intereses. ¿Por qué el secretario del Interior va a dar un centro? Por una cosa muy sencilla, porque migración tiene que ver con personas que entran al país y es una política en este sentido de interior. Muchas gracias, espero que nos haya respondido su pregunta. Clarito, y entonces el canciller diciendo que decide anunciarse a través de la Subsecretaría del Interior porque hablamos de migrantes que llegan a nuestro país, y además en cuanto a ciertos rumores que decían que Cancillería no estaba enterada de esta decisión, dice también muy claro que están en contacto permanente. ¿Rita? Y la comunicación siempre ha sido buena entre ambos ministerios. Te escucho, Iván. Sí, efectivamente había rumores, incluso suposiciones en torno a que la Cancillería no estaba enterada. Lo que sí es evidente es que la Cancillería tenía otra opinión respecto de este asunto. Lo dijo el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, esta mañana en Tele 13 Radio. Él dijo que hace un par de meses la decisión de la Cancillería, o la orientación de la Cancillería en este tema, era que había que firmar este pacto migratorio porque se trataba de un pacto no vinculante. La decisión del gobierno, tomada a última hora, de manera algo intempestiva quizás, tomando en consideración que había una delegación parlamentaria que se fue con la información de la Cancillería a una reunión previa, también en Marruecos, en Rabat, no en Marrakech, que de apoyo parlamentario a este pacto. Es evidente que la Cancillería parece que tenía una opinión distinta a la que tenían en La Moneda, y el canciller reconoce entonces que no es un tema de la Cancillería, a pesar de que se trata de un aspecto multilateral, es decir, de la relación de Chile con los organismos donde confluyen varios países al mismo tiempo. Eso con lo que se puede decir desde el punto de vista político de este asunto. Claro, y también se le preguntó al canciller por qué no se le informó a los parlamentarios que estaban allá sobre la decisión que toma el gobierno, y él dice que finalmente los parlamentarios estaban en otra actividad y que por eso no necesariamente tenían que ser informados, desmarcándose un poco de lo que dice, por ejemplo, la senadora que escuchábamos hace un rato, y que reclama de haber
Jimena Órdenes, que reclama no haber tenido esta decisión porque finalmente ellos estaban allá dando luces de que se firmaría este acuerdo y que llegan acá con otra decisión del gobierno totalmente diferente y que el embajador finalmente que está en Marruecos va a tener que dar las explicaciones correspondientes, ya que se había trabajado ya hace meses, no es algo que se haya tomado la decisión hoy, también hablando de que las decisiones que toma la ONU son conversaciones entre gobiernos. Esto no es que la ONU decida armar este pacto y que se firme, sino que se trabaja en conjunto con todos los gobiernos y eso también es lo que extraña a las personas que critican finalmente hoy la decisión del gobierno. Es parte de lo que también reclama el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio Jesuita de Migrantes, quien también pudo conversar con nosotros esta mañana. Escuchemos. Eso lo encuentro lamentable. Chile ha sido un país que siempre ha participado en los debates de derechos humanos. Chile es un país respetado en el mundo en materia de derechos humanos porque siempre ha sido un aporte. Por lo tanto, restarnos de este pacto en materia migratoria, así como hace unos meses atrás nos restamos del pacto de Escazú, de verdad es preocupante. No creo que uno se tenga que restar del debate internacional. Hay que dar el debate internacional y buscar los mayores niveles de protección a las personas. Hay un punto clave. El derecho humano a migrar no significa que cualquiera entre y sale. Eso es una interpretación errónea. Es que al final no va a depender arbitrariamente de quién está en ventanilla, quién entra y quién sale. Tienen que haber reglas, tienen que haber leyes. Y ahí está el derecho humano a migrar. ¿Cómo nosotros vemos esto como una manera global, a un fenómeno global, respuesta global, y que esto nos puede orientar a una migración que ha promovido el gobierno, ordenada, segura y regular? Es el título del mismo pacto. Ahí hace el sacerdote jesuita una disquisición respecto a esta frase que ha resultado controvertida de algunos personajes de gobierno, incluido el subsecretario Rodrigo Ubiya, de que no existiría un derecho humano a migrar, una cuestión que es bien controvertida porque está puesta en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que justo hoy se cumplen 70 años, porque se firmó en 1948, y donde se reconoce el derecho de ciudadanos de países, por ejemplo, detrás de la cortina de hierro, en la ex Unión Soviética o los países dominados por el comunismo en esa época de la Guerra Fría, que no tenían libertad de movimiento y no podían salir de sus países libremente y que la ONU les reconoce el derecho que tenían a migrar. Por ejemplo, es una de las situaciones que se dio durante esta jornada en términos de controversia. Por otra parte, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, acaba de tuitear respecto de esta cumbre en Marrakech. Dice: les agradezco a los Estados miembros de Naciones Unidas por adoptar el Pacto Global por la Migración en este Día de los Derechos Humanos. Como decíamos, se conmemoran hoy 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El pacto es un poderoso compromiso para proteger los derechos humanos de todos los migrantes en todas partes. Los migrantes tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona, dice Michelle Bachelet en su declaración. No hace alusión alguna, por supuesto, ni a Chile ni a ninguno de los otros países, una decena de países que se han negado a comparecer en esta cumbre, Rita. Claro, más bien políticamente correcta, Iván, pero sin duda será un tema que seguirá dando que hablar durante los próximos días. Lo cierto es que el canciller ya dejó bastante claro que la decisión la tomó el presidente Sebastián Piñera y que piensan que es nuestro país quien debe decidir cómo funcionan las políticas migratorias en Chile. Ha sido la polémica de esta mañana. Rita Díaz, entonces, con los detalles de esta controversia. Gracias, Rita. Buenas tardes. Buenas tardes.